Bienvenidos, hoy vamos a estar haciendo un review de la nueva aplicación para iPad de Logic Pro X. Un Logic Pro X enteramente diseñado para el iPad sin necesidad de una computadora de escritorio. Los que ya estén usando Logic en la Mac van a poder agregarle muchas posibilidades que no tiene, y los que no tengan Mac van a tener la posibilidad, si tienen un iPad, de poder utilizar finalmente Logic Pro. Así que vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecernos esta nueva aplicación. Lo primero que vamos a ver es este contenido descargable que tiene disponible. Tiene un montón de opciones realmente increíbles. Todo lo van a tener que descargar primero antes de poder usarlos. Tienen clases para aprender que yo probé, están buenísimas, son muy interactivas. Tienen paquetes de instrumentos, loops, tienen proyectos de productores y yo me descargué este 8-Bit Legend para poder probar con ustedes. Así que vamos a comenzar. Al igual que en el Logic de escritorio, vamos a tener dos tipos de modos de trabajo. Con el Live Loops, donde podemos disparar todo tipo de sonidos y que se repitan, y la línea de tiempo, como ven acá. Si vamos al comienzo en Live Loops, podemos ver que tenemos una interfaz muy similar y que podemos ir transicionando de una a la otra con el botón de arriba a la izquierda. Como ven, es muy simple disparar pistas, disparar escenas, diferentes loops. Es una posibilidad que nos da el touch que antes no teníamos en la versión de escritorio, a menos que tuviéramos alguna interfaz MIDI. Pero bueno, obviamente que se hace todo mucho más fácil con la interfaz touch. Es realmente muy interesante la posibilidad que nos brinda, y si vamos a la otra vista podemos ver que podemos grabar todo lo que hacemos con los loops y pasarlo a la línea de tiempo como hacíamos en el Logic tradicional. Con respecto a los Live Loops, vamos a tener una funcionalidad bastante similar a la versión de escritorio, pero bueno, con las obvias ventajas de poder ver y tocar directamente en la pantalla touch del iPad lo que podemos hacer. Es un workflow realmente muy interesante, lo estuve probando y la verdad que nos permite disparar y tener una interpretación, por ejemplo, en vivo. Si queremos tocar en vivo, podemos editar cada celda de forma relativamente fácil, obviamente no tanto como la posibilidad del escritorio, pero creo que una vez que le agarramos un poco la mano ya es mucho más fácil. Podemos editar las celdas MIDI, las celdas de audio, igual que lo hacíamos en el escritorio, siempre con el panel de abajo, o apretando dos veces, haciendo doble tap, vamos a poder editar cada celda individualmente. Vamos a poder grabar adentro de cada celda, obviamente también, ya sea con los modos de interpretación que vamos a ver después o con incluso una interfaz MIDI. Y también vamos a poder grabar todo lo que hacemos en los loops en la línea de tiempo. Con respecto al área de trabajo, workspace o línea de tiempo, como me gusta llamarla, pueden ver que acá ya grabé la interpretación desde las celdas hacia esta línea de trabajo. Podemos ver que apretando a la izquierda podemos visualizar el volumen, las opciones de mute, solo y todas esas cosas que la verdad que con la opción touch es muy fácil, es muy cómodo de hacer. Lo que no es tan cómodo es trabajar a veces un poco con la parte de edición, de acortar y estirar cosas. Eso es lo más incómodo que me resultó en un principio, pero yo creo que después de uno acostumbrarse a que a veces tiene que mantener un poco más apretado, uno se acostumbra. Podemos ir abajo y ver las opciones de edición. Ese lapicito que tenemos es para editar y nos va a permitir acceder a todos los editores. Podemos ir a la izquierda y ver los inspectores, ver una barra de fader y de solo y de mute con el editor activado. Es muy práctico. Y bueno, lo que les decía antes de esta cosa de mover y cambiar de duración algo es para mí lo más incómodo en este workflow, pero creo que uno se puede ir acostumbrando. Como podemos ver, podemos editar audio y cortar usando esta nueva interfaz de la tijera arrastrando. Podemos ampliar y acercar el zoom con los dedos, por ejemplo. Eso es muy práctico, es muy interesante. Eso sí es una funcionalidad que me gustó mucho. Y como pueden ver, podemos seleccionar y hacer doble tap para encontrar el menú donde se puede eliminar, copiar, cortar. Tal vez eso con un teclado de computadora es un poco más fácil, pero si tienen el teclado del iPad también lo pueden hacer. Y acá estamos viendo cómo
corté uno de los pedazos de este bajo, lo estiré con la herramienta de estirar que tiene arriba y la verdad que es muy fácil empezar a samplear y modelar cuestiones del audio. Con respecto al piano roll o la edición MIDI en específico, la verdad que es algo muy interesante. Creo que es tal vez lo más distinto con respecto a la versión de escritorio. Podemos seleccionar cualquier nota y cambiarle la velocity con las herramientas de velocity. Podemos arrastrar, estirar todo usando nuestros dedos, cosa que es bastante intuitivo, bastante interesante. Lo que me costó al principio fue la posibilidad de seleccionar varias notas. Acá estamos viendo cómo funciona el zoom, como con todo lo que está pasando acá en el Logic. Haciendo doble tap en cualquier lugar podemos seleccionar todo y esto fue lo que más me costó de la idea de mantener apretado y después la posibilidad de seleccionar varias cosas. Pero bueno, eso fue algo que no me fue tan intuitivo desde un comienzo. Podemos editar y agregar notas tanto con el lápiz como con el brush, pero la verdad que es bastante intuitivo y bueno, siempre esta sensación del touch cambia las cosas, ¿verdad? Podemos seleccionar y hacer modificaciones generales, obviamente. La verdad que creo que no hace falta explicar demasiado la gran potencialidad que tienen los patrones con respecto a una interfase totalmente touch como la del iPad. Es muy fácil agregar, probar cosas, sacar. Podemos cambiar la cantidad de repeticiones igual que en el Logic de escritorio y obviamente podemos modificar el patrón y el loop como queramos de forma muy simple y la verdad que las cosas que se pueden hacer a nivel, por ejemplo, de cuestiones para generar glitches y cosas más de música electrónica es interesantísimo. Fíjense cómo modificando solamente un kick puedo generar cosas muy rápido, muy interesante. Puedo abrir todo el menú de disponibilidades de las notas que tiene. La verdad que es súper interesante lo que se puede hacer con esta herramienta de patrones. Fíjense cómo queda el kick después de modificarlo un poco. La herramienta de repetición, de cambio de pitch que nos ofrece, la verdad que es súper fácil de usar y con interfase touch se potencia muchísimo. La interpretación es uno de los aspectos más interesantes para mí de esta aplicación. Es por lo que usaría esta aplicación sin dudarlo más allá de utilizar también la de escritorio. Y es que nos da posibilidades, por ejemplo, de pads de percusión, de obviamente el típico teclado virtual, donde podemos hacer todo tipo de cosas, pero la posibilidad de arrastrar, de jugar con los gestos, como por ejemplo hacer ese bending de guitarra que están viendo, la posibilidad gráfica que nos da es súper interesante. Creo que lo más interesante de todo son estas tiras de acordes, que es algo que realmente no podemos hacer sin una interfaz touch y creo que es lo más interesante de todo y por lo que ya sería solamente un controlador particular y específico que no podríamos lograr con ninguna otra cosa. Creo que es uno de los grandes puntos altos la posibilidad de generar interpretaciones con el Logic Pro de iPad y fíjense todo lo que se puede generar, todo lo que hice simplemente utilizando el modo de interpretación. Con respecto al teclado podemos tocar, podemos usar un sustain, cosa que me pareció bastante práctica, bastante bien resuelta la posibilidad de hacer un sustain apretando y levantándolo, simplemente apretando el botoncito sustain, podemos bloquearlo, podemos modificar las octavas y claramente podemos utilizar las famosas pitch bend y mod wheel y esto también es una cosa increíble, la posibilidad de tocar en escalas específicas. Con respecto a los pads de percusión también muy interesante, podemos utilizar pads y a la vez muy práctico hacer un pitch bend de todas formas. Eso puede servirnos para melodías, pero también para cuestiones de percusión sería muy interesante. Podemos ampliarlo y tener un montón de pads a disposición. Fíjense qué práctico, qué útil la posibilidad de tener tantos pads a disposición que podemos modificar. Podemos utilizar las dos opciones de visualización para poder navegar. Y bueno, acá como les decía, la posibilidad de hacer las tiras de acordes que son increíbles. Escúchenlo por ustedes mismos, las posibilidades que nos da de jugar también con el pitch bend, con el mod wheel, súper interesante.
Con respecto a la automatización, este es otro de los puntos muy interesantes, las posibilidades que nos da para hacer glitches y cosas súper electrónicas y procesadas, más allá de, como están viendo, poder dibujar de forma fácil con nuestro propio dedo, sin tener que usar el mouse o cosas extrañas. Son muchas las posibilidades realmente. Fíjense cómo podemos trabajar esta pista de audio y modificarle, por ejemplo, agregando un módulo en el nuevo rack también de Logic. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a agregarle un pitch shifter para modificar el pitch de todo lo que está pasando. Y fíjense cómo se va a ir modificando la característica de esta melodía ya grabada. Como pueden ver, es muy simple generar nuevos puntos de automatización, modificarlos, moverlos. Podemos incluso tener una especie de grilla arriba a la izquierda donde dice semicorchea. Y bueno, realmente es simplemente la potencialidad que nos da una interfase touch con respecto a la automatización. Una de las cosas más interesantes es cómo fue la aproximación que tomaron con respecto a la cadena de procesamiento, los efectos de audio y la mixer, y para eso utilizaron algunas modificaciones nuevas. Fíjense qué linda la mixer, qué práctica. Obviamente la posibilidad de modificar faders y todo ese tipo de cosas a nivel touch es súper interesante. Y fíjense cómo se puede ver ahí arriba el nuevo módulo de efecto que está como simplificado, no es lo mismo, la misma interfaz que veíamos en el Logic de escritorio, y la posibilidad de ampliar, reducir la mixer de forma muy simple abajo en la tercera pestañita. Como pueden ver, se puede acceder a la mixer de forma constante. Y una de las cosas más interesantes es el nuevo rack de efectos del que disponemos. Esto es muy parecido a lo que era el Ableton, donde podemos stackear de forma horizontal diferentes efectos de audio y verlos así de simples. Y cuando hacemos doble clic en ellos, los vemos de forma más grande. La verdad que es súper interesante que hayan copiado tan literalmente esa funcionalidad, pero bueno, obviamente agregándole la visión más clara de la mixer, que es lo que no tiene el Ableton, que siempre se le critica. La verdad que tenemos ahí los efectos en azul, donde podemos acceder a ellos también de forma muy simple. Y si algo más necesitábamos para trabajar con cosas más procesadas y electrónicas con respecto a la nueva funcionalidad que teníamos antes del Remix FX, es el nuevo Beat Breaker, donde podemos hacer todo tipo de modificaciones. Esto es parecido a otra funcionalidad que hay en el FL Studio. Como pueden ver, el Logic va tomando las buenas ideas de los demás programas y me parece muy bien, cosa que otros programas también hicieron con el Logic. Pero el Beat Breaker es increíble. Podemos modificar a nivel temporal y hacer una especie de sampleo por chop, pero con los efectos. O sea, podemos hacer modificaciones de tiempo, de repetición, de volumen, para generar todo tipo de cuestiones ultra procesadas, de glitches. Fíjense, acá en tiempo lo que tenemos es a la izquierda un output de lo que estaría, del pedazo que está sonando originalmente. Entonces ahora podemos tener el comienzo del sample y ir navegando entre diferentes partes. A su vez podemos modificar la velocidad de reproducción de cada una de esas partes con este plano inclinado, y después podemos modificar también las repeticiones. Es muy simple, los controles touch son muy intuitivos, es muy práctico y te permite jugar de formas que realmente yo nunca había visto. La verdad que este Beat Breaker está muy bien pensado y se nota que está pensado específicamente para esta aplicación. Yo creo que en el Logic de escritorio podría funcionar muy bien también, pero el plus que le da el touch es increíble. Y acá podemos cambiar obviamente también los pasos de volumen para generar también más efecto de glitch o de secuenciación por pasos. Esto sumado al Fat FX, al Step FX, al Remix FX que vamos a ver ahora, la verdad que es una aplicación increíble. Y bueno, el Remix FX, ¿qué decir de esto? Ya teníamos todas las posibilidades con el Logic Remote, podíamos hacer esto mismo, pero bueno, verlo acá con el iPad totalmente integrado, con la posibilidad de ver
abajo la mezcladora, la posibilidad de hacer todo touch en su formato más grande, la posibilidad de hacer repeticiones, filtros, todo tipo de cosas con el dedo, pero también utilizando la opción de inclinación, utilizando el giroscopio interno del iPad. La verdad que son cosas súper increíbles, fáciles, intuitivas, divertidas. La verdad que nos permite divertirnos mucho estas nuevas funcionalidades. Creo que es un gran avance con respecto a la interfaz. Así que estas fueron las principales características del Logic para iPad. Díganme qué les parecieron y vamos a ir haciendo unos análisis un poco más profundos en futuros videos de, por ejemplo, el Beat Breaker, los nuevos efectos, el nuevo rack. Así que vayan contándome qué quieren ver del iPad, déjenlo en los comentarios, dejen su follow, su like y nos estamos viendo con más videos y más música. Un saludo.